Muy buenas tardes y bienvenidos a los miércoles con la Academia de la Psicología de España. Hoy, de la mano de nuestro presidente, el excelentísimo señor Don Elio Carpintero Capell. Muchas gracias, presidente, por acompañarnos. Gracias a todos los académicos presentes y a todos ustedes, señoras y señores, que nos acompañan a través de las pantallas de sus ordenadores, tabletas o móviles. Como decía, hoy tenemos la suerte de contar con la conferencia del profesor Eliodoro Carpintero, catedrático en Psicología y presidente de la Asociación de Psicología de España. El profesor Elio Carpintero se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid, donde también se doctoró, teniendo como director de tesis a uno de los padres de la psicología española, el profesor José Luis Pinillos. Su brillante y larga trayectoria docente comenzó como profesor ayudante y profesor adjunto en la Complutense. Después fue profesor agregado numerario en la Universidad de Valencia y ya en 1976 catedrático en la Universidad Autónoma de Barcelona, posteriormente catedrático en la Universidad de Valencia y volvió en 1988 también como catedrático a la Universidad Complutense. Y tras su jubilación en esta universidad, catedrático en la UDIMA, la Universidad a Distancia de Madrid. A lo largo de tantos años de dedicación apasionada a la universidad, ha desarrollado una prolífica y magnífica obra científica y académica que queda patente en los múltiples proyectos de investigación dirigidos, proyectos mayoritariamente en el ámbito de la historia de la psicología española y cuyas valiosas aportaciones ha difundido a través de más de 500 artículos científicos y capítulos de libros, amén de una treintena de libros, muchos de los cuales han sido manuales de referencia con los que nos hemos formado sobre historia de la psicología generaciones y generaciones de psicólogos. Además, ha dirigido unas 50 tesis doctorales y entre sus doctorandos figuran profesores tan prestigiosos en la actualidad como los académicos, el excelentísimo José María Peiró y la excelentísima María Victoria Mestre, también académicos. Además de esta fecunda labor investigadora y docente, ha sacado tiempo para realizar la siempre ingrata pero necesaria gestión universitaria, ocupando cargos de gran responsabilidad, entre los cuales cabría destacar que fue secretario, vicedecano y finalmente decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valencia, en la que también fue director de su Departamento de Psicología General. Ha sido vicerrector de investigación en la UDIMA y actualmente es el director también de la Escuela de Psicología José Germain de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Además, ha ocupado puestos de responsabilidad en las más prestigiosas asociaciones nacionales e internacionales de psicología. Por ejemplo, ha sido presidente de la Federación Española de Asociaciones de Psicología. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la International Association of Applied Psychology o representante de España en la International Union of Psychological Science. Además, es miembro del comité editorial de un gran número de prestigiosas revistas científicas de psicología españolas y extranjeras, entre ellas la revista de Historia de la Psicología, de la que también fue fundador. Por muy larga que sea su trayectoria científica y académica, parece difícil entender cómo ha podido llevar a cabo tantas actividades y hacerlas tan bien. Yo no conocí al profesor Carpintero en su juventud, pero viendo su tenacidad actual, su incansable manera de trabajar por nuestra querida academia, puedo comprender un poco mejor cómo ha conseguido compatibilizar toda esa incansable y magnífica labor investigadora, docente y académica. Y está claro que otros lo han visto también, ya que, como no podía ser de otro modo, esta admirable trayectoria ha recibido numerosísimos reconocimientos. Es doctor honoris causa por 3 universidades españolas: la Universidad de Valencia, la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Universidad de Málaga. Y por 2 universidades extranjeras, la Universidad de Córdoba en Argentina y la Universidad de San Luis también en Argentina.
Además, es miembro de honor del Consejo General de la Psicología de España. Ha recibido el Premio Huarte de San Juan del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León. Es profesor numerario de diferentes universidades extranjeras y, además de ser presidente de nuestra academia, es académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Es académico asociado de la Académie Royale de Belgique, Classe de Lettres, y académico correspondiente extranjero de la Academia de las Ciencias de Lisboa. En fin, toda una vida dedicada a la psicología, que le ha convertido en el referente de la historia de la psicología en nuestro país y en el adalid de hacer esa historia más internacional. Así pues, es un honor y un placer presentar al profesor Elio Carpintero y su conferencia titulada Una pionera entre dos mundos, Mercedes Rodrigo. Cuando quiera, y muchísimas gracias, profesor. Buenas tardes a todos y todas, amigos y amigas. Ante todo, muchas gracias a mi querida compañera en la academia, Maripaz García Vera, que ha hecho una presentación llena de afecto y llena de información que realmente es el resultado de muchos años de trabajar dentro de un mundo que crecientemente se ha ido complejificando. Cuando yo he entrado en la psicología española, en realidad no había más que 4 catedráticos y nada más. Empezamos a llegar gentes más jóvenes y nos fuimos incorporando, y en ese sentido es en el que creo que tengo una larga historia que ha corrido paralela con la historia de nuestro propio campo científico, y en él he procurado siempre estar atento sobre todo a esa dimensión histórica que tanto me ha interesado en otras ocasiones y en otros aspectos, pero que en el caso de la psicología se ha convertido en el centro de mi atención y de mi interés. Vamos a ver si yo comparto la pantalla hacia el tema que he tratado y trato de presentar esta tarde. Ante todo, porque cada vez más me importa que seamos conscientes de que la psicología en lengua española es una psicología y un campo científico y de Elio, pensamiento. por favor, disculpa que te interrumpa. Maximiza Sí, el PowerPoint. perdón, tengo la razón. Sí. ¿Está ya? Ok. Bueno, estaba diciendo que me interesa muchísimo una y otra vez en conferencias y en reuniones donde he estado, hacer notar que la psicología en lengua española es una psicología en dos mundos, y que además la psicología nuestra, la psicología que ha nacido y se ha ido desarrollando en nuestra península ibérica, también es en realidad una psicología en dos mundos, precisamente a raíz de un hecho que ha sido tremendo y que fue en gran medida una catástrofe vivida por nuestros antecesores en el campo de la psicología, que fue la guerra civil, y que determinó la aparición de una nueva rama, una rama que surgía del tronco de la psicología española y que se iba a instalar principalmente en el mundo latinoamericano, y donde ha estado y ha seguido en alguna medida dando frutos. Y precisamente nuestro caso de esta tarde es contemplar la labor, el esfuerzo, la riqueza personal, intelectual y sobre todo histórica que para nuestra psicología tiene la obra de Mercedes Rodrigo, una psicóloga pionera en dos mundos, pionera por supuesto en España, pionera en el mundo latinoamericano también. Es cierto que la psicología como ciencia se inicia fuera de España, se inicia principalmente, podemos decir, en Alemania con Wilhelm Wundt en 1879. Por aquellas fechas también estaba iniciándose en los Estados Unidos con William James y otra serie de investigadores. Y llega a España unos años más tarde. Hay una serie de gentes que se interesan por la nueva ciencia,
pero finalmente eso cristaliza en lo que yo creo que son los dos grandes hitos de la incorporación de esa psicología a la sociedad española. Uno de ellos es, evidentemente, la creación de una cátedra de psicología experimental que se establece en lo que se llamaba la Universidad Central, hoy Universidad Complutense de Madrid, una cátedra en 1902 que va a ocupar un psiquiatra y persona muy vinculada y muy interesada por la psicología, que desarrollará además desde que obtiene la cátedra, que es el profesor Luis Simarro. Y por otra parte, en 1918, y se ve ahí ese decalage entre 1902 y 1918, en 1918 se crea una institución que va a tener una función ya estrictamente aplicada, estrictamente de psicología aplicada a la sociedad española, aplicada a resolver problemas, a facilitar orientación a las personas que lo solicitan, etcétera, que es el Instituto de Orientación Profesional que se crea en Barcelona, en el movimiento que en aquella ciudad se está llevando a cabo, digamos, de europeización de Prat de la Riba y los otros políticos del momento allí, y una decisión que les lleva a crear un instituto que tenga la función de apoyar y promover, diríamos, el encaje de los jóvenes trabajadores en las empresas, en las fábricas, etcétera. Es decir, una psicología dedicada a resolver problemas sociales a través de la orientación profesional. La orientación profesional en 1918 estaba, digamos que, extendiéndose no solo por España, sino por el resto de Europa. Y ello muy fundamentalmente porque la psicología durante la Primera Guerra Mundial pudo mostrar a los gobernantes de los estados que habían entrado en ese tremendo conflicto que tenía capacidad para ayudar a resolver la selección de individuos y la selección de personas que en los ejércitos tenían que incorporarse con rapidez y tenían que hacer frente a complejos tareas, y esa psicología en Estados Unidos, en Italia y en Francia selecciona pilotos, selecciona jefes, selecciona personas para unas tareas y muestra así que tiene capacidad para resolver necesidades urgentes en una sociedad. Y entonces la orientación profesional y esa psicología aplicada se va extendiendo por el mundo, principalmente del mundo europeo y norteamericano. Y en esa política y en ese momento, en ese movimiento de expansión, en Barcelona, Emilio Mira, con un abogado, José Ruiz Castella, y con el apoyo del gobierno de la Municipalidad de Barcelona, crea y establecen un instituto de orientación profesional. Ese instituto de orientación profesional va a tener una larga historia hasta que, con la guerra civil, eso se venga abajo. Pero justamente a través de esa línea de psicología aplicada, una serie de personas interesadas en estos temas se van a ir acercando a nuestro campo científico. Y una de esas personas fue Mercedes Rodrigo Bellido, cuyas fechas, como veis, están corresponde, diríamos, casi vivió unos 90 años, vivió 90 años, y fue una persona que en realidad asumió la tarea de ser psicóloga con una totalidad y con una integridad que yo diría que la convierte en una pionera, no solo, diría yo, de la psicología española, de la psicología femenina española, sino en general como psicóloga que se dedica en cuerpo y alma a la tarea de ejercer la psicología. Y que, como aquí digo,
va a tener un papel muy importante que ahora vamos a ver, primero en España y luego en el mundo latinoamericano, es principalmente en Colombia y en Puerto Rico. Mercedes Rodrigo es una persona que se forma como maestra, ha nacido en Madrid y se forma en 1892 y se forma como maestra y en 1911 adquiere, digamos, ese título de magisterio y ya desde ese momento está interesada en trabajar con niños que necesitan el apoyo y la comprensión y también la atención especializada en sus situaciones de deficiencias, niños con problema, con los cuales en una serie de escuelas trabaja también y se incorpora durante un tiempo a un grupo que está trabajando con niños con deficiencia visual, es decir, con niños ciegos. Y en definitiva, ese interés por mejorar y por apoyar el desarrollo y resolver los problemas de unos seres tan débiles y tan delicados como son los niños que tienen deficiencias, le lleva a solicitar una beca para la oferta que entonces hacía la Junta de Ampliación de Estudios, la gran institución que crea la Institución Libre de Enseñanza para promover la salida de becarios a distintos centros extranjeros, de manera que se fueran formando con grupos que estaban activamente desarrollando distintos temas científicos y que va a tener una importancia decisiva para la transformación del mundo intelectual de nuestro país. En esa Junta de Ampliación de Estudios a Mercedes Rodrigo se le va a conceder una beca para irse a estudiar a Ginebra, donde se ha creado poco en esos mismos años, en 1912, se crea un instituto, el Instituto Juan Jacobo Rousseau, creado por principalmente un psicólogo, Edouard Claparède, que va a desarrollar cursos y formaciones empíricas para profesores, para maestros y para gentes que hacen psicología interesados en los problemas de tipo educativo. Allí se forma en psicología experimental, se forma en psicometría, es decir, se hace una psicóloga que sigue en realidad la orientación del propio Edouard Claparède y en ese marco va a poder incluso ser colaboradora de el joven Jean Piaget. El nombre de Mercedes Rodrigo aparece como una de las colaboradoras que han intervenido en la elaboración de uno de los libros primeros de Piaget, La representación del mundo en el niño. En 1933 se publica en español y en una de las primeras páginas aparece el nombre de Mercedes Rodrigo y allí se ha formado en una orientación que quiero resumir con esa frase que pongo al final de esta diapositiva: il faut expérimenter. Una de las personas que estuvo en el Instituto Juan Jacobo Rousseau fue Juan Jaén, otro de los educadores y formadores de los años 20 y los años 30 en España, y Juan Jaén, José Peinado y otros más fueron, como Mercedes Rodrigo, al Instituto Rousseau. Tuve la oportunidad de conocer y tratar muy brevemente a Juan Jaén y a su esposa. Y la esposa era una persona que también estuvo estudiando en el Instituto Juan Jacobo Rousseau, recordaba con admiración y con entusiasmo cuando se encontraba en Ginebra y estaba en el instituto y encontraba a Claparède por el pasillo del centro donde ella estaba allí formándose y decía, y se viene hacia uno y le dice: il faut expérimenter, hay que experimentar, hay que trabajar y hacer experimentación. Claparède fue un hombre de una gran capacidad de impulso y de apoyo
al desarrollo de la psicología experimental rigurosa y de mano de Claparet parece ser que en un cierto momento a Mercedes Rodrigo Claparet le dijo: veo que usted se interesa por una serie de cosas y estudia con mucho interés en los temas que tenemos aquí en la biblioteca del instituto. ¿Por qué no se orienta usted? ¿Por qué no se dirige? ¿Por qué no se ocupa de orientación, de la orientación y orientación profesional, que es un campo que va a tener un gran futuro? Mercedes Rodrigo le hizo caso y efectivamente cuando regresa a España un poco después, unos años después, y se establece en Madrid, empieza a trabajar desde esa línea de la orientación y del estudio empírico y experimental de los objetos que en el campo de la psicología tenían que ver con el mundo infantil. Con otro de los españoles que estuvo por el Instituto Rousseau, que fue Pérez Rosselló, revisaron los test de Claparet y hacen, por ejemplo, estudios curiosos como la actitud de los niños ante la guerra. Hay que tener presente que la guerra, cuando estamos aquí pensando, ha sido, por una parte, la guerra mundial, que ha terminado, como se sabe, en 1918. Hay también otra guerra, que es la guerra de Marruecos. Ante el mundo y ante esa situación de un país que está viviendo la guerra, preguntan a los niños cómo están y cómo ven los niños la guerra y si son partidarios de que haya guerra o no lo son. En ese sentido, hacen unas encuestas. Pérez Rosselló y Mercedes Rodrigo hacen unas encuestas a niños y niñas acerca de su manera de sentir el apoyo a los propios, o a si están en contra de la guerra o si, bueno, podrían estar a favor y en contra. Los datos que les doy solo son los que verdaderamente son más interesantes y significativos, porque descubren que las niñas ricas, llamemos madrileñas, porque son niñas madrileñas, en un 21% están en contra de la guerra. Las niñas pobres están en un 40% en contra de la guerra. Las niñas están menos en contra que los niños. Los niños ricos están en contra de la guerra en un 58%. Y sorprendentemente los niños pobres, dicen Rosselló y Mercedes Rodrigo, están en contra de la guerra en un 71%. Es decir, la distinta actitud y los distintos modos de ver desde la instalación social y de la instalación, diríamos, masculina o femenina respecto de los problemas del entorno, están curiosamente reflejados en ese primer trabajo que hace Mercedes Rodrigo con Pérez Rosselló, y harán luego otras más cosas a las cuales me referiré. Estuvo trabajando entonces ya en el Tribunal Tutelar de Menores, que como es sabido era el centro donde se atendía a los niños que tenían, a los chicos y a los jóvenes que tenían problemas de delincuencia inicial. Y esa institución venía a necesitar de información y de apoyo de unos psicólogos para saber cómo reeducar a estos jóvenes de los cuales estaban ellos ocupándose. Y eso le permite, en esa situación de orientación activa a los temas psicológicos, entra en relación con una figura que ha sido central en la psicología española, que es la del doctor José Germán, psiquiatra y psicólogo, que va a ser el iniciador o la persona en torno a la cual se va a hacer el núcleo con sus discípulos, que pondrán en marcha la psicología científica después de la guerra, pero que ya en este tiempo, antes de la guerra, estaba muy activo, operando en muy diversas relaciones, pero sobre todo
promoviendo la incorporación de la psicotecnia en España. Y precisamente él se encuentra en perfecta sintonía con la otra figura que en Barcelona, en el centro que, como antes he dicho, se creó allí, que es Emilio Mira y López. Son las dos personas que van a capitalizar, diríamos, el interés y van a promover el desarrollo de la psicotecnia española, es decir, de la incorporación de la psicología aplicada a las necesidades de la sociedad, principalmente a través de las líneas de orientación y de evaluación de figuras de personalidad. Se va a crear un plan de psicotecnia y se van a organizar incluso unos institutos provinciales de psicotecnia, desde que en 1927 se establece un estatuto de la formación laboral, de los estudios de la enseñanza laboral, estudios de enseñanza laboral con los cuales se quiere apoyar a la entrada de los jóvenes trabajadores a las empresas y en los oficios, y que por otra parte va a tener un papel muy interesante poniendo en marcha un primer plan de seguridad vital, y va a ser apoyado por todos los psicólogos internacionales dedicados al tema de la psicología aplicada, que se reúnen en Barcelona, primero en 1921 y luego en 1930, y apoyan y recomiendan al gobierno español que apoye lo que los psicólogos están haciendo de psicotecnia aplicada a la sociedad. En esa situación, Mercedes Rodrigo lleva a cabo algunos trabajos que podemos pensar que son complementarios, pero que nos dan una imagen de su personalidad. Uno de ellos, en 1933, en una revista que está dedicada a la higiene del trabajo y medicina e higiene del trabajo, publica un larguísimo artículo que tiene 3 elementos, uno de los cuales es una presentación y una exposición resumida, pero enormemente desde dentro y a la vez con gran precisión respecto de los puntos importantes de la obra, de Juan Guarte, en la famosa obra de Guarte, que ha sido el examen de ingenio para las ciencias. El examen de ingenio para las ciencias es la obra que en alguna medida se ha considerado, no solo en España, sino fuera de España, como la verdadera iniciación del pensamiento en dirección a la orientación profesional. Guarte ha sido la persona que ha venido a pensar y a establecer con toda energía que cada individuo tiene una capacidad, para esa capacidad es adaptable a un determinado campo, a una determinada ciencia, pero no hay nada peor que no se sepa cuáles son esas aptitudes que uno tiene y por consiguiente que uno esté desorientado hacia qué camino ha de seguir en la vida en función de su posición y de sus capacidades psicológicas. Y hay que recordar, y Mercedes Rodrigo lo hace insistentemente, en que Guarte ha contado en unas páginas magníficas el libro de Guarte, que ella recomienda a todos, y especialmente a los psicólogos, que lo lean. Yo tengo aquí que adherirme a esa petición de Mercedes Rodrigo, porque es un libro que es importante leer. Es un libro admirable en muchísimos sentidos, empezando por su prosa y siguiendo por sus ideas. Y Guarte piensa que efectivamente el hombre tiene unas aptitudes que valen para algunos campos de actividades y no para cualquiera, y por tanto es conveniente saber y conocer cuál es la actividad de la capacidad para recomendarle hacia dónde debe dirigirse. Eso lo presenta Guarte en 1575, se lo presenta
digamos, como obra que hace ofrenda a Felipe II esas ideas, recomendando además que se utilicen esas ideas para seleccionar a los jóvenes que van a las universidades a formarse y a los cuales convendría con toda firmeza y con toda claridad orientarles para que no pierdan el tiempo ni se confundan de cuál es el campo hacia el cual tienen que ir. Esa idea que Huarte tiene la asume Mercedes Rodrigo íntegramente y desde este trabajo de 1933 a unas conferencias que dará luego en Puerto Rico al final de su vida, sigue pensando en Huarte está unas palabras que los psicólogos tenemos que conocer y tenemos que además prolongar y hacer posible. Pues bien, al mismo tiempo que hace esa defensa de la base teórica, llamémoslo así, de la orientación que hay en el examen de ingenios, en esa orientación se encaja también el seguir estudiando y seguir analizando qué es lo que piensan los niños y hacia qué cosas querrían los niños ir cuando tienen los años de la escuela, los 8 o los 10 años, y hacen unos estudios en Madrid, también con Pérez Rosselló, para ver cuáles son los ideales de los niños. Y se encuentra, y es muy curioso en este sentido, se encuentra con que haciendo dos estudios, uno de los cuales tiene lugar en 1923, es decir, un poco después de la Primera Guerra Mundial, y el segundo tiene lugar en 1932, aparece que en conjunto, los datos que da con más detallado, no es este el momento de entrar en ello, pero los niños y niñas piden como ideales de lo que querrían hacer en 1923 dedicarse a oficios, es decir, dedicarse a trabajos, llamemos trabajos manuales, trabajos de, digamos, de taller, trabajos de una actividad manual. Y solo en un 11% las profesiones liberales, es decir, abogados o médicos, ese tipo de cuestiones. En el año 1932, que vuelven a hacer la misma prueba, se encuentran con que los niños han cambiado y ahora se interesan por profesiones liberales el 53% y a oficio solo el 27%. Es decir, hay detrás de estos datos, evidentemente, un interesantísimo cambio social en la sociedad española desde los años de 1923, comienzo de la dictadura de Primo de Rivera, a 1932, el comienzo ya instalado de la Segunda República. El cambio social que se ha producido se traduce precisamente en un cambio en los deseos que los niños tienen respecto de su futuro. Y piensa además en ese momento, y con ello va a seguir pensando durante toda su vida, que la escuela tiene que preparar a un ideal, que tiene que aclarar el posible camino para cada niño o niña que pasa por allí, es decir, darle una orientación de futuro, desarrollar hoy incipientemente un proyecto vital, y la orientación profesional tiene que facilitar ese camino a ese ideal, es decir, tiene que actuar en coordinación con la escuela como tal. Esa actitud de Mercedes Rodrigo, que está trabajando y está trabajando con los niños españoles y está además interviniendo y potenciando la psicotecnia en nuestro país, le lleva a colaborar directamente con José Yermen, que se ha convertido en el director del Instituto de Psicotecnia. Pero en 1936 todo ese esfuerzo de psicotecnia aplicada a la sociedad se encuentra con la tremenda situación de la guerra civil. En la guerra civil, José Yermen se consigue emigrar fuera, sale de España y se establece en Francia. Mercedes Rodrigo se queda entonces de directora del instituto.
sigue apoyando a los niños, se dedica, entre otras cosas, a apoyar las políticas de traslado de niños a países seguros, por ejemplo, a la Unión Soviética, los niños que están viviendo la guerra en un frente de guerra como ha sido el frente de Madrid, y se preocupa enormemente por el desarrollo de una psicología. Precisamente en esos momentos se está poniendo en marcha el reconocimiento de la psicología española por parte de los psicólogos europeos, y entonces se concede o se establece y se fija que el 11 Congreso Internacional de Psicología Científica, la Unión Internacional de Psicología Científica, es la UPSI, iba a hacer una reunión en Madrid en octubre de 1936. La preparación de ese congreso en 1935 trajo a Santander, a la Universidad Internacional, a una serie de figuras, como por ejemplo Clapared, o como por ejemplo vino también Myers de Londres, o vino también Albert Michaud de Lovaina, o Pierre Janet de París. Estos hombres vienen a preparar el Congreso, pero el Congreso no se puede celebrar porque en julio de 1936 se inicia la Guerra Civil, y entonces es imposible hacer un Congreso aquí ni traer a nadie a España, y por tanto ese Congreso se trasladará a París. Pero Mercedes Rodrigo ha estado en esa reunión de preparación del Congreso. Mercedes Rodrigo está completamente incorporada a la psicología más activa y más internacional que tenemos aquí. Y entonces, en esa situación, ella apoya las actividades psicológicas en los años de la guerra, y cuando la guerra termina en 1939, como ha estado implicada y ha sido directora del instituto, supongo que teme que va a ser objeto de represalia, y ella, con su hermana María Rodrigo, y con un joven que les apoya y que colabora con ellos en trabajos, que es José García Madrid, los tres se marchan primero a Suiza, y de Suiza precisamente se van a marchar a Colombia. Y se van a ir a Colombia porque en Colombia recibe Mercedes Rodrigo una invitación, que es en aquel momento la salvación de su vida, para irse como psicóloga a Colombia a trabajar en la Universidad Nacional de Colombia, haciendo selección de los aspirantes a la Facultad de Medicina. El rector de la Universidad Nacional de Colombia, Nieto Caballero, Agustín Nieto Caballero, conoce de lejos, pero conoce las cosas que ha ido haciendo Mercedes Rodrigo. Él está muy interesado en resolver un problema, y es que la demanda para la Facultad de Medicina y las presiones sociales que se ejercen para que entren allí los jóvenes, los hijos de las personas de Bogotá y del mundo activo en Colombia, crean problemas y grandes tensiones, y él piensa que hay un camino real, importante y científico, que consiste en seleccionar a los aspirantes de la Facultad de Medicina. Y Mercedes Rodrigo es encargada de hacer esa selección. Estuvo una serie de años trabajando, haciendo esa selección, y funcionó el programa con un gran éxito, lo cual hizo que tuviera enseguida el apoyo no solo del rector, sino de algunos otros catedráticos de la Facultad de Medicina, y eso va haciendo que pueda incorporarse la psicología a la universidad. Primero, como un seminario que hace la labor de una psicotecnia de la Facultad de Medicina. Luego, en 1947, consigue, con el apoyo ya de las autoridades universitarias, que se pueda crear un Instituto de Psicología Aplicada. Y el Instituto de Psicología Aplicada hace posible la iniciación de la carrera de psicología,
que empieza el 20 de noviembre de 1947. Los actuales psicólogos colombianos, especialmente mi colega, amigo y gran figura de la psicología internacional, Rubén Ardila, que ha hecho innumerables estudios acerca de la historia y, aparte de otras cosas, de la historia de la psicología de su país, de Colombia. Toda una serie de figuras actuales reconocen en Mercedes Rodrigo una figura principal en su historia de la psicología, porque fue la persona que abrió el camino primero para crearse la carrera de psicología y además porque la creó en una orientación de psicología científica. La psicología de la psicotecnia estaba montada sobre principalmente métodos de carácter psicométricos, es decir, estaba montada sobre criterios de tipo de objetividad científica cuantitativa, y eso fue decisivo a la hora de iniciar la carrera en el mundo colombiano. Y desde allí, Mercedes Rodrigo tuvo oportunidad de ir a una serie de congresos y, por ejemplo, en 1949 ella aparece en Berna, en el Congreso Internacional de Psicología Aplicada, el primero que se realiza después de la Segunda Guerra Mundial, y viene dando información de todos sus estudios con la selección de estudiantes de la Universidad de Bogotá, de la Universidad Nacional de Colombia, y está manteniendo una iniciación de carrera con una serie de jóvenes que comienzan a estudiar psicología y a devenir psicólogos en un momento en que en todo el mundo latinoamericano hay, si no recuerdo mal, una carrera de psicología iniciada un poco antes, y prácticamente en ningún otro sitio se están haciendo carreras de psicología, no se están haciendo, por supuesto, en España, y eso lo pone en marcha Mercedes Rodrigo en 1947. Y eso, que era una extraordinaria hazaña, se viene abajo, como tantas otras cosas, por la política. En 1948, Mercedes Rodrigo se encuentra con que en Bogotá hay un movimiento en donde ha habido unas tensiones entre los grupos conservadores y los grupos de izquierda. Hay la muerte de una figura importante, de un político importante, se da lo que se llama el Bogotazo, y hay la entrada al gobierno de un grupo muy conservador. Y ese grupo muy conservador acusa, de ese grupo muy conservador salen voces que acusan a Mercedes Rodrigo de ser comunista, de ser una persona que hace unas selecciones de alumnos orientadas por las fuerzas sociales y privilegiadas, etc. Y entonces Mercedes Rodrigo en 1950 no puede aguantar más y abandona el país, y por segunda vez vuelve a exiliarse. Es decir, en 1939 se ha marchado de España, en 1950 abandona Colombia y se va a Puerto Rico. En esta etapa colombiana yo quería recordar el único libro que Mercedes Rodrigo ha escrito de psicología. Y tiene interés ese libro porque es una introducción al estudio de la psicología que aparece publicado por la Universidad Nacional de Colombia en 1949, y que recoge una serie de charlas que ella ha estado dando en la Facultad de Medicina a alumnos de medicina sobre psicología, y donde encontramos los grandes temas de su preocupación. Uno, le preocupa muchísimo la infancia, y entonces ella hace una presentación de la psicología infantil, principalmente, diríamos, que en una orientación que podría, creo, aproximarse mucho a la posición piagetiana, en el sentido de que ella piensa que el desarrollo de la psicología no consiste en hacerse nuevas asociaciones, estímulos, respuestas, como están pensando en Estados Unidos los conductistas, sino que el proceso es de que van emergiendo y se van organizando
nuevas estructuras evolutivas. Y esas estructuras evolutivas van teniendo, diríamos, un paralelo clarísimo en la idea de la evolución de las estructuras mentales que Piaget en su psicología ha ido defendiendo a lo largo de todo este tiempo. Y por otra parte, en ese momento también está ella muy interesada en hacer ver que los problemas del adulto en gran medida surgen de problemas o de crisis o de fallos o de conflictos emocionales de la infancia. Una herencia, podríamos decir, de las teorías freudianas del desarrollo del sujeto, de la psique, del ego del sujeto a través de problemas de conflictos que se convierten en inconscientes. Pero lo interesante es que en ese momento, en esa orientación de la psicología, Mercedes Rodrigo piensa y trae e informa a los jóvenes médicos colombianos de que hay toda una línea que está apoyando el estudio y la atención y el reconocimiento de los derechos del niño. Y entonces les presenta el código establecido por la Sociedad de Naciones en 1923 de los derechos del niño, y les presenta y les cuenta y les dice cómo ellos tienen que, en su momento, ser conscientes de que la vida emocional y la vida del niño tiene que estar tiene que ser objeto de atención de los futuros médicos que se van a ocupar de las personas. Y además les presenta distintos tipos de niños, los tipos especiales, que básicamente, por una parte, son los distintos niveles, llamemos, de desarrollo intelectual infantil, es decir, los niños con borderline o los niños con retraso mental, pero también los problemas que tienen los niños por la posición dentro de la familia, una idea que había desarrollado ampliamente por aquellos años Alfred Adler en sus estudios también sobre los niños. Y se preocupa por informar de la orientación profesional, porque esa orientación profesional es, diríamos, la base de la orientación personal hacia los jóvenes escolares, los jóvenes en etapa de desarrollo de su personalidad, deben tener una orientación profesional, y eso lo deben de saber los médicos, pero lo deben de saber también los nuevos psicólogos que se van incorporando a través de ese curso que se pone en marcha. Mercedes Rodrigo puso en marcha la psicología en Colombia, pero no vio el final de esa puesta en marcha. Es decir, se fue dejando a unos alumnos que habían empezado a estudiar con ella, pero que en alguna medida la perdieron de vista. No se puede decir que sin más la perdieron, porque luego la han recuperado, pero en todo caso ella tuvo que abandonarles, y entonces se traslada a Puerto Rico. Y en Puerto Rico hay una actividad sumamente importante, sumamente fecunda, diríamos, intelectualmente, en estos años, en torno a los años 50, que se lleva a cabo en la Universidad de Puerto Rico, precisamente en buena medida por un impulso muy generoso y a la vez muy interesado de manera humana y profunda en el rector de la universidad, que fue Jaime Benítez. Jaime Benítez fue una personalidad singular, enormemente interesado, por ejemplo, por las ideas de la universidad que había formulado Ortega y Gasset en los años 30 en España, esa idea de que la universidad tenía que no solo dar las especialidades, sino que tenía que tener una dimensión de formación humanista global de la persona, y que tenía que además incorporar los aspectos de humanidades a el resto de las carreras y disciplinas, y que además
y este es otro complemento, y que además debía de la Universidad de Puerto Rico aprovecharse y recuperar la intelectualidad española que con motivo de la guerra civil se había encontrado despojada, diríamos, de su suelo y había tenido que emigrar y había tenido que hacer frente a situaciones donde no podía mantener su actividad intelectual. Una tarea como la que, por otra parte, en México se llevó a cabo, incorporando y desarrollando la Casa de España en México y atrayendo a intelectuales, a artistas, etcétera, para potenciar también con esa inyección de espíritu y de mentalidad y de espiritualidad española las líneas de desarrollo humanístico y artístico de estos otros países en Latinoamérica. Mercedes Rodrigo en Puerto Rico puede entrar como profesora en la universidad y allí da clases, algunas clases de psicología para los alumnos de pedagogía, porque en Puerto Rico no hay estudios de psicología, pero en cambio vuelve otra vez a actuar como lo que ella era, una psicóloga profesional. Y entonces, como tal psicóloga, se incorpora a la administración de veteranos, trata con la gente de los veteranos americanos que están allí y sobre todo hace psicología clínica y le llegan a incorporar a un grupo de los profesionales de psicología de Puerto Rico y llega incluso a presidir la asociación. Y allí, digamos, Mercedes Rodrigo encuentra nuevamente un apoyo importante, está con su hermana que crea un conservatorio en San Juan de Puerto Rico, justamente con Pau Casal, que está promoviendo también la música allí en Puerto Rico. Y finalmente, digamos, en esa última estancia y última etapa, vuelve otra vez a dar alguna conferencia sobre las ideas de Huarte de San Juan, sobre la importancia de la orientación y, en definitiva, a última hora se recupera y reúne los ideales y la motivación que durante toda la vida le ha estado inspirando y finalmente muere y es enterrada en un cementerio precioso que hay en San Juan de Puerto Rico, que es Santa María Pazzi, y en definitiva, digamos, se muere después de haber sabido que hacia 1970 los antiguos alumnos suyos colombianos han tenido el gesto de nombrarla y de dedicarle un acto de homenaje como gran figura de la psicología colombiana, y se muere también en cierta medida después de haber encontrado en algún momento a los otros psicólogos españoles, especialmente en 1949 los encontró en Suiza en un congreso, pero se muere en una cierta medida apoyada también por ese joven García Madrid, que ahora es médico psiquiatra y que está en Puerto Rico con ello y apoyándole y haciéndole posible. Y esta figura, por consiguiente, que he trazado en esta evolución, es una figura que se nos presenta, por una parte, como primera mujer que hace una psicología aplicada, pero una psicología profesional en el mundo español, que cuando luego llega y tiene que exiliarse, sigue siendo la psicología y la psicología aplicada y los problemas de apoyar la orientación y, por tanto, la clarificación de la personalidad de los otros, el tema que le parece fundamental. Se ha interesado todo el tiempo por esa psicotecnia profesional y por una psicotecnia, digámoslo así, cuantitativa, es decir, una psicotecnia que está muy inspirada dentro de la psicología experimental, que ha creado una carrera de psicología nada menos en el mundo latinoamericano y que, por otra parte, ha sido y se ha vivido afectada claramente por la tremenda situación, primero de ser exiliada de España y luego tener que ser exiliada de Colombia.
En alguna medida, nosotros tenemos que pensar que lo que a Mercedes Rodrigo le ha ocurrido es, en cierto sentido, una parte de un proceso general que tuvo lugar especialmente después en torno a los finales de la Segunda Guerra Mundial, en donde toda una serie de psicólogos, científicos, filósofos, personas especialistas e incluso público general que había estado en Europa y que había vivido en Europa y que se había encontrado con la tremenda ruptura de la convivencia en Europa, principalmente desde la irrupción de los totalitarismos, especialmente del nazismo. Una serie de gentes se han ido a Latinoamérica y han llevado los conocimientos, las técnicas, las ideas que hubieran debido desarrollar en su país de origen, pero que ahora precisamente van a enriquecer al mundo latinoamericano. Mercedes Rodrigo es una de esas personas que ha hecho el tremendo salto y que por tanto ha llevado su riqueza intelectual y científica a ponerla en manos del mundo de los colegas del otro lado del Atlántico. Pero eso mismo le ha pasado también a Emilio Mira, que se ha quedado en Brasil. Eso mismo le ha pasado a Elena Antipov, que era una persona de este europeo que se había formado después también en el Instituto Rousseau y había trabajado con Piaget y que va a enriquecer la psicología educativa en Brasil. Está la figura de Juan Cuatrecasas, un colega médico completamente paralelo a Emilio Mira, que se va a establecer en Argentina. Está Ángel Garma, que es el psicoanalista que, habiéndose formado en Alemania y en España, acabará desarrollando toda su obra en el mundo de la Argentina. Es decir, hay una labor extraordinaria, importantísima, de figuras de europeos que han apoyado, que han potenciado el desarrollo, la activación científico-intelectual en el mundo latinoamericano. Y eso es realmente una enorme riqueza también para nosotros. Hoy nosotros nos encontramos en estrechísima colaboración y relación con los colegas de Argentina, los colegas de Brasil, los colegas de México. Es decir, estamos en una unidad que es justamente la psicología en lengua española. Esa lengua nos unifica, nos aproxima, nos hace ver que es la misma lengua en donde están las palabras que encontramos como las palabras atractivas y las palabras que nos avergüenzan y las palabras que en definitiva nos permiten decirnos a nosotros mismos. En ese sentido, es verdad que la labor que han hecho estos hombres es de una importancia extraordinaria. Ha sido una pionera española, pero ha sido tanto, o quizá algunos dirán más todavía, una pionera en el mundo latinoamericano. De esta mujer, que solo hizo ese pequeño libro del cual les he contado algunas cosas y que no se ha reeditado ni está accesible, y habrán quizá ustedes visto que yo les he presentado una portada del mismo con la firma de mi querido amigo Rubén Ardila, propietario del ejemplar del que he tomado la foto. Pues en ese mismo sentido, esa unidad que ha habido en un cierto momento, todavía nosotros lo vamos ahora desarrollando de otra manera, vamos colaborando, pero es importante que seamos conscientes de ese tronco unitario del pensamiento científico, psicológico, que no se cierra sobre sí mismo, pero que sin embargo se integra en aspectos culturales y aspectos sociales que son extremadamente importantes, con una cierta unidad y coherencia. Y a esa unidad, Mercedes Rodrigo ha contribuido extraordinariamente y creo que es oportuno y conveniente que recordemos su nombre y su figura. Hemos tenido, y añado ya para terminar, hemos tenido
en España un trabajo excelente sobre la figura de Mercedes Rodrigo, quedó en una tesis doctoral de la profesora Fania Herrero bajo mi dirección. Tenemos muy recientemente un libro sobre esta mujer de un psicólogo que ha estado en el mundo latinoamericano y que ahora está en España, que acaba de publicarlo, pero quiero decir, es un nombre que para la mayor parte de los que están en el mundo de la psicología es una novedad absoluta, pues es necesario que sepamos que en esa novedad absoluta hay unos valores muy grandes que hacen que convenga que nosotros las recuperemos para nuestra propia formación. Nada más, muchas gracias. Ahora quedo a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elio, presidente, por esta preciosa conferencia que nos ha traído al presente pues, a la figura de Mercedes Rodrigo, no solamente como pionera de la psicología y de la psicología científica en nuestro país, sino también en Latinoamérica, y además nos ha hecho, pues no sé, por lo menos a mí, me ha hecho sentir una profunda admiración hacia su persona y hacia todo lo que llevó a cabo, ¿no? Y la verdad es que cuando uno oye estas historias tan bonitas y tan importantes para conocerlas, pues una de las cosas que te sugiere, ¿no? Es, ojalá pudiéramos preguntarle cómo ve la psicología ahora, ¿no? Que según los estudios que tenemos, pues parece como que se ha dado la vuelta a la cosa y ahora mismo, pues en nuestras facultades, entre nuestros estudiantes hay una mayoría absoluta de mujeres, ¿no? Como no se lo podemos preguntar a Mercedes Rodrigo, pues yo creo que se lo podemos preguntar al profesor Elio Carpintero, como él, que ha sido testigo de lujo, ¿no? De toda esta transformación de la historia de la psicología en los últimos años, cómo ve él este proceso de feminización que se ha producido en la profesión, ¿no? Y de esta figura pionera que tanto nos llega a todos, ¿no? Yo pienso que no solamente al conocimiento, sino también a la emoción, pues hemos pasado a una profesión prácticamente de mujeres, ¿no? En su mayoría, ¿no? ¿Y cómo lo ve usted? Y esa sería una primera pregunta que yo no he podido por más que comenzar a hacer, pero tengo que decir que hay alguna pregunta más, si quieres se las comento así parecidas o un poco en esta misma dirección en el chat, ¿no? De hecho, nos acompañan y quiero agradecerlo sobremanera nuestros compañeros de Latinoamérica. De hecho, el profesor Leal de la Universidad de Monterrey nos preguntaba también de alguna manera en qué sentido podía aportar el carácter femenino, ¿no? Que se ha producido de transformación en la psicología moderna aplicada, ¿no? Muchas gracias también al profesor Leal por acompañarnos en estas jornadas. Es un habitual de nuestras conferencias de los miércoles. Y bueno, en principio hay alguna pregunta más y he visto que Amalio también ha preguntado, pero por si acaso quiere ir contestando el profesor. Bueno, ante todo, veo que tengo además la suerte de la presencia aquí del autor de ese libro que yo estaba refiriéndome ahora mismo sobre Mercedes Rodrigo, que se ha publicado hace días en Santander, apoyado precisamente por el Colegio Oficial de Psicólogos de Santander, que es el profesor Germán de la Riva, que lo tenemos entre la lista de los aquí presentes. Un saludo a Germán. Él organizó un primer acto de homenaje a esta mujer este pasado verano, con asistencia de algunas figuras de Puerto Rico y algunas figuras también de Colombia, especialmente Germán Gutiérrez, que es en estos momentos el presidente, nada menos el presidente de la Sociedad Internacional de Psicología Científica, y que ahora es un colombiano y que es una de las personas que ha escrito y ha admirado y ha apoyado esta figura de esta mujer. La pregunta que me haces de la feminización, diríamos, de la psicología, yo creo que en principio hay
por una parte, una serie de líneas o de campos científicos universitarios en donde las mujeres han ido avanzando de una manera extraordinaria. Por supuesto, en la psicología ha habido un tiempo antes que se hicieron prácticamente casi la totalidad de los puestos de la docencia, hasta el punto de que el teacher en inglés en Estados Unidos era femenino, era una palabra que se entendía como femenina porque es la teacher. Evidentemente, la mujer está pues, en un cierto sentido atraída e interesada muy de cerca por problemas que tienen mucho que ver con los que hoy he estado presentando aquí, que son los problemas del desarrollo infantil, los problemas de la formación y del apoyo al desarrollo de la personalidad de los jóvenes, en principio también de los hijos, pero no solo de los hijos, y también en una medida muy, muy considerable en problemas de tipo clínico. Eso ha ocurrido en España, desde que tenemos psicología, ha ocurrido de forma muy clara la llegada de masas o muy mayoritariamente femeninas, al tiempo que ocurría el que buena parte de las personas que estaban ocupando los puestos de cátedras y los puestos, digamos, de direcciones de departamento eran masculinos. Esa es una situación que ha tenido lugar en estos años, yo creo que en los años 70, y he conocido incluso casos de matrimonios en donde el marido ha sido el catedrático y la mujer ha sido casi un ayudante en el laboratorio o en otros sitios. Pero eso no es ni más ni menos que el gran proceso de ascenso de la mujer hacia las capas, digamos, a las capas superiores en paralelo absoluto con la situación de los hombres. Eso en estos momentos está todavía siendo un objeto sobre el cual se hacen leyes. Se está legislando para situar y proteger la mujer. Pero, en definitiva, esto es ni más ni menos que el reconocimiento de una situación de desfase o de desigualdad de posición social entre el hombre y la mujer que se ha resuelto, que se está resolviendo y yo diría que ya en cierto sentido está resuelto en las sociedades occidentales. Y eso ocurre entonces en que ahora las mujeres están ocupando, no solo están ocupando las academias, en donde todavía son muy minoritarias, están ocupando los laboratorios, están ocupando los centros de investigación, están ocupando el mismo sitio donde también están puestos hombres que se han dedicado a esas especialidades. Quiero decir, se está normalizando esa situación. Yo creo que en eso estamos viviendo, por una parte, una normalización y por otro, el enriquecimiento que supone el que personas que tienen una sensibilidad distinta a la sensibilidad masculina se acercan también a los problemas y especialmente a problemas que tienen que ver o en la clínica o en la personalidad. Y yo creo que eso es, en cierto sentido, también enormemente positivo. Y devuelvo la pregunta a una profesora que es una magnífica catedrática y que se dedica a la psicología clínica para que me diga si está de acuerdo en eso que estoy diciendo. Bueno. Estoy de acuerdo totalmente y quiero pensar que Mercedes Rodrigo se sentiría súper orgullosa de cómo han ido evolucionando las cosas, la verdad. Ojalá pudiéramos decírselo y escucharla, pero le tenemos a usted que nos ha contado maravillosamente pues todo lo que ha sido su vida, sus contribuciones, y la verdad que ha sido una magnífica conferencia. De hecho, hay muchísimos agradecimientos en el chat por esta conferencia, y si le parece bien le voy a dar la palabra a Mario Blanco, que está con ella con la mano levantada. Muchas gracias por la contestación. Muchas gracias. Hola. Y buenas tardes. Muchísimas gracias, Sergio, por esta excelente conferencia. Leía el otro día, creo que en un artículo de periódico,
de Luis García Montero, que la mejor manera de comprometernos con el futuro es saber recibir la herencia del pasado. Muchísimas gracias por traernos esta parte de la herencia del pasado, de una figura que yo creo que ha estado un poco no sé si ensombrecida es la palabra adecuada, por Emilio Mira y tal, ¿no? Pero menos presente, ¿verdad?, que Emilio Mira. Pero no es esa mi pregunta. Mi pregunta sería la siguiente. Tú has comenzado hablando con razón de que la psicología en lengua española es una psicología en dos mundos, y yo tengo la impresión de que esa psicología en dos mundos se está convirtiendo en una psicología en un solo mundo, porque en el mundo latinoamericano, porque nosotros nos hemos volcado a escribir psicología solo en inglés. Entonces, pues, la psicología en lengua española ha desaparecido, está desapareciendo a marchas forzadas en España. No sé cuál es tu impresión y tu opinión al respecto. Esa observación es muy, muy sensata, pero yo diría lo siguiente. En primer lugar, es verdad que el mundo de la psicología, que pretende estar en vanguardia, hoy se está haciendo normalmente en inglés. Y eso ha tenido en cierta medida la consecuencia, por ejemplo, de que todas una serie de revistas y de publicaciones que se hacían en castellano o en español, como queramos decir, se han ido perdiendo el apoyo o perdiendo la deseabilidad por parte de aquellas gentes que tienen necesidad de hacer una carrera científica y de hacer una carrera universitaria, y encuentran con que ese tipo de cuestiones no están siendo suficientemente valoradas y por tanto van y se ocupan de publicar en revistas en inglés donde su trabajo va a tener otra apreciación y otra visibilidad. Eso es verdad. Pero al mismo tiempo también digo, yo estoy viendo crecer, por ejemplo, en el mundo latinoamericano, estoy viendo crecer una serie de grupos que están crecientemente ampliando y estudiando y reflexionando sobre los problemas, no solo los problemas, digamos, generales de la psicología, sino también problemas que tienen una directísima implicación social y que, por tanto, están condicionados por las historias y por las realidades sociales de esos países. Y tú sabes perfectamente, Amalio, que hay todo un grupo de psicólogos políticos, de psicólogos interesados en problemas del desarrollo social, problemas que están aproximándose a cuestiones que tienen que ver con las psicologías de las organizaciones, etcétera, que están desarrollando y creando unos grupos de doctrina que, en definitiva, acaban por refluir y ser incorporadas a la corriente general. Tú sabes tan bien como yo que en este campo ha habido nombres importantísimos en el mundo latinoamericano. Pero yo también creo que por consecuencia, diríamos, del crecimiento general de la sociedad, de las sociedades latinoamericanas, las labores de desarrollo intelectual, las labores de multiplicación, diríamos, del el efecto del impacto social, hoy no solo están teniendo lugar dentro de los marcos de las puras universidades, están teniendo un marco en sociedades de tipo internacional y están teniendo reflejo en situaciones que ya son, diríamos, supracientíficas, que son organizaciones o conferencias o nuevas culturas ante los nuevos temas que representan principalmente los objetivos hacia un desarrollo sostenible, y todos los objetivos que se han ido marcando vienen a demandar cosas en donde no solo se puede trabajar con el inglés, sino que tenemos que trabajar también con las lenguas de los países que están directamente implicados en esos temas, creo yo.
Entonces, tenemos algún futuro todavía, creo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Amalio, también gran conocedor de la psicología aquí y en Latinoamérica, por la pregunta. La verdad que da gusto este debate porque se aprende muchísimo de nuestro querido conferenciante y también de los asistentes. Hay una pregunta, hay una mano levantada, o por lo menos la había, pero ya no la veo. No sé si hay alguien que quiera comentar algo más. ¿No? Bueno, pues no sé si alguien... Ah, sí, Eduardo Leal, quería comentar Mm. alguna cosa. Profesor Eliodoro, yo creo que los de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Psicología que te escuchamos, hemos tenido el gusto de tener aquí como profesora huésped a tu alumno José María Peiró, a Ajá. Maripaz, Linda y a otros maestros. Yo creo que disfrutamos así como un dulcecito que no se nos quería, que no queríamos que se nos acabara tu conferencia magistral. Yo creo con respecto a lo de los idiomas y todo eso, que la psicología moderna aplicada, en base a toda esa historia que tú nos has platicado magistralmente, tiene un ADN en el cual no puede haber límites por idiomas o por lenguajes. La psicología humanista de Maslow y de Carl Rogers y todo eso está presente y está presente en todo el mundo, independientemente de la lengua. Lo que yo creo que ha afectado en base a lo que el maestro anterior aportó son las modas. Las modas que tienen que ver con lo que se publica, que a veces no tiene una base científica psicológica. Pero sí es cierto que nos falta todavía trabajar más en Latinoamérica y más en España para aportar con nuestro lenguaje. Pero en general yo creo que la base ahí está presente. La esencia, el espíritu, la razón de ser de la psicología está presente independientemente del lenguaje. Sí, te contesto. Muchas gracias. Me alegra muchísimo saber que me estás oyendo desde Nuevo León y mi entusiasmo por tener este enlace por encima del océano y mi completa convicción de que lo que has dicho efectivamente es cierto. Estamos por encima, diríamos, estamos encima de los localismos, es decir, estamos ante una situación donde el uso del inglés no quiere decir que estemos viviendo y dependiendo pura y simplemente del pensamiento de Inglaterra o del pensamiento de Estados Unidos o del pensamiento de Canadá. Estamos utilizando una lengua que en unos siglos atrás habría sido el latín, estamos utilizando una lengua común, pero estamos utilizando para hablar y decir problemas que vienen y proceden de la totalidad del globo. Es decir, yo creo que una de las realidades importantes que hoy tenemos son las reuniones de las sociedades internacionales y los congresos internacionales donde se están tomando en consideración problemas que vienen no de España ni de Estados Unidos o del Japón, sino que vienen de África, que vienen de países del tercer mundo, que vienen de problemas que se tienen que decir en inglés, pero en donde los motivos, los sentimientos, las realidades que se expresan han sido previamente vividas en otros idiomas. Y yo en ese sentido creo que no podemos aspirar a entendernos sin utilizar un medio de comunicación, no podemos entrar en el mundo del solo el lenguaje de los signos y como si fuéramos sordomudos, pero evidentemente si utilizamos un lenguaje, que en este caso es el inglés, es para decir cosas que tienen sello de origen, como tú has sugerido, que tienen un sello de origen en distintas culturas que ahora están enfrentándose, confrontándose, conviviendo y comprendiéndose. Muchas gracias, profesor. Absolutamente de acuerdo. Te quiero decir que no te canses de ser bueno, que no te canses de ser buen profesor, que no te canses de ser buen educador. Te mando un abrazo de parte de los colegas que están aquí conmigo también de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bendiciones.
Muchísimas gracias, y yo tengo que decir que no te canses de comunicar con nosotros, de darnos, de hacernos preguntas, de hacernos sugerencias, no solo a mí, sino a todos los psicólogos que conoces, pero especialmente, porque esto es así, a la Academia de Psicología de España, que estamos con esfuerzo llevando adelante y que está absolutamente abierta a la totalidad de los psicólogos y especialmente de los psicólogos de lengua española y por consiguiente a todos los psicólogos del otro lado del Atlántico también que encuentren ahí su casa. Gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias a ambos. Gracias también a todos los que han presenciado esta conferencia y han compartido sus conocimientos y sus agradecimientos. El chat está lleno, profesor Heliodoro Carpintero, de felicitaciones, también la profesora Blanca Cecilia, también de la universidad de allí, y muchas otras personas nos agradecen muchísimo esta conferencia, y yo creo que nosotros no podemos por menos que agradecer que hayan estado aquí con nosotros, que se hayan involucrado en esta conferencia tan estupenda, tan bonita, que nos ha traído al presente la figura de Mercedes Rodrigo. Y yo simplemente voy a cerrar ya, porque podríamos estar hablando horas, somos todos un poco viciosos en esto de seguir preguntando y seguir hablando. Creo que hay que darle las gracias a nuestro presidente por esta gran aportación a los miércoles con la Academia, y muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros, todos los académicos, a las personas que han estado con nosotros desde todos los sitios, y muchísimas gracias, y les esperamos en los próximos miércoles con la Academia de la Psicología de España. Muchísimas gracias, de verdad. Una tarde preciosa. Gracias. Muchas gracias, Maripaz. Muchas gracias a todos.